Leí que cuando tú... o sea, la idea para este libro, para El misterioso caso del impostor del Titanic, te la dio una conversación con el juez Marchena sobre personas que se dan por muertas, ¿no? Pero no lo están. Y inmediatamente recordé, no es exactamente el caso, pero quería comentártelo a ver si tú te acuerdas, porque fue fascinante y pasó un poco al olvido enseguida. Un señor en Galicia, que si no me equivoco también era escritor, yo creo que era un escritor amateur, que convenció al mundo de que había estado en coma lo vi. O muerte clínica, sí, no me acuerdo bien, durante no sé cuánto tiempo. Sí, 20 años, no sé qué va a Pero era fascinante, y el hombre iba dando entrevistas y conferencias. Contaba, claro, que él cuando cayó en ese estado no existía el teléfono móvil, no existía internet, y que se despertó. Que, claro, es un guión cinematográfico fascinante, y se despertó y de repente descubrió todo esto del internet, de los teléfonos, los smartphones, y dio entrevistas, daba conferencias, hasta que yo creo que un vecino suyo dijo, pues yo lo veía cada 2 por 3 en el bar, ahí tomándose copas. Me parece increíble. Eso también daba para una novela. Sí, los impostores han dado ideas sensacionales a la literatura. Hay un caso famoso de Martin Guerre, que esto es real. Es alguien, un francés, que se va, no sé si es a la guerra del 14, creo recordar que es a la guerra del 14, y lo dan por muerto. Y al cabo de, no sé, 15 años o una cosa así, vuelve y su viuda está segurísima de que es él. Entonces es todo... Es exacto, yo eso lo copié de ahí, ¿sabes? O sea, vuelve y entonces sabe perfectamente dónde están las cosas, habla igual que el muerto, el perro de la casa lo reconoce, todo eso, y entonces hay que averiguar si es verdad o no es verdad. Este hombre juraría que se llama Manuel Monteagudo, por si alguien quiere investigar. También salieron muchos impostores de estos después del 11S. Gente que decía haber sobrevivido al 11S, haber sido víctima del atentado, y luego se demostró que para nada, que no habían estado allí nunca. El caso más increíble de impostores es Anastasia, la hija de los zares, que una señora, al cabo de, yo qué sé, 6 o 7 años después de la muerte de los zares y de toda la familia acribillados a balazos en Ekaterimburgo, aparece medio ahogada en un canal en Hamburgo, creo que era. Y entonces la sacan del agua y esta chica perdió la memoria y está en una especie de manicomio. Y en el manicomio hay alguien que había estado sirviendo en el palacio de los zares. Y dice, es Anastasia, es que es Anastasia. Y entonces se crea un revuelo. ¿Esta persona estaba espantoso en el manicomio como trabajadora? No. Estaba como era mayor. Internada. Sí, internada. Bueno, pues como testimonio a priori. Pero no. bueno, pero es que a la gente le encanta creerlo inverosímil. Ya, pero no sería el mejor testigo en un juicio, entiendo. Bueno, pues viene gente del Palacio Imperial y dice, es ella. Y esta señora consigue engañar a todo el mundo, porque además era listísima, porque imagínate, por ejemplo, que venía la madre del zar, que sobrevivió, ¿no? Y entonces la madre del zar nunca se creyó que esta señora fuera Anastasia, entre otras cosas porque hablaba ruso muy mal. O sea, eso complica un poco la historia. Hablaba perfecto polaco, pero no hablaba ruso muy bien. Bueno, y tampoco hablaba francés, que es lo que hablaban en casa, en el palacio. Bueno, y entonces la abuela le empieza a decir, ¿te acuerdas cómo se llamaba el perrito? Y entonces ella, no, tengo amnesia, no me acuerdo de nada. Entonces alguien le decía, se llamaba Joy. O sea que la próxima vez que venía alguien, ella ya sabía cómo se llamaba el perrito. Claro. Entonces iba incorporando toda la información que le iban dando. Bueno, lo más divertido del caso es que esta señora se muere haciendo creer al mundo entero que es Anastasia, ¿vale? Bueno, y como 5 o 6 años después de que esta señora se muriera, aparecen los restos de la familia imperial en una mina en Ekaterimburgo. Por tanto, van a estar el ADN para asegurarse de que en efecto es la familia imperial. Y le toman una muestra al príncipe de Edimburgo, al marido de la reina de Inglaterra, porque es descendiente directo de los zares. Claro. La descendencia tiene que ser por vía femenina. Por vía masculina no sirve, porque vete a saber si esa señora tuvo una historia con otro que no era su marido. O sea, tiene que ser siempre por vía femenina, ¿vale?
Bueno, entonces hacen el test de ADN y da 99, 99, 99, que en efecto son los restos de la familia imperial. Bueno, ¿qué ocurre? Que el marido de esta Anna Anderson, que así se llamaba, que por supuesto estaba convencida de que su mujer era Anastasia. Ah, el marido mismo. El marido de esta señora. La señora se había muerto. Sí. Se había muerto pero el 5 marido años. creía que había estado con Anastasia. Estaba convencidísimo de que era Anastasia. Porque la había convencido al mundo entero y a su marido también, claro. Entonces, es que eso le da lo hace un poco más siniestro todavía. Pero verás, porque tiene un twist sensacional. Entonces, el marido, que estaba convencidísimo de que su mujer era Anastasia, pleitea para que dejen cotejar el ADN de la familia imperial con una muestra que él tiene. Porque en Estados Unidos, si te operan de algo, es obligatorio guardar un trozo. Un trozo de... Esta señora la habían operado de apendicitis y había una muestra de esta señora guardada en el hospital. Entonces, cotejan el ADN de la familia imperial con el ADN de esta impostora que, como te digo, había hecho creer al mundo entero que era ella y dio 99 de que no era. O sea que si el marido no se pone así de farruco intentando convencer, ¿sabes?, a través del ADN, hubiera colado. Pero yo ahora pienso en el marido. ¡Qué disgusto, qué disgusto! ¿Con quién me he casado? Yo creía que era Anastasia. Me engañó como una china, sí. El caso más reciente de esto que estamos hablando, vamos, más reciente, seguro que ha habido más, pero uno que se hizo muy famoso en su momento fue una chica que no sé si precisamente era rusa, que decía ser Madeleine McCann. ¿Te acuerdas? Es verdad, sí. Y pensaba en eso también cuando me decías la gente que quiere creer lo inverosímil. Porque yo había visto eso y digo, pero no se parece en nada. O sea, es imposible, por muchas cosas que haya pasado, que la cara de Madeleine McCann haya evolucionado en esto. No se parecía en nada. De hecho, lo único que destacaban era como una mancha similar en el ojo. Digo, pues será en lo que se parece. Por lo demás, nada de nada. Pues había gente que se lo creía. Y luego creo que ella misma o sus propios padres o alguien salió y dijo, mira, no está bien de la cabeza, no es. Pero además es facilísimo en ese caso porque no tenía más que cotejar el ADN de los padres de Madeleine para saber que esta no era. Pero la gente se cree las cosas más insólitas. Era algo, ella pedía que le hiciesen una prueba o que se le hiciesen a los padres y los padres no le dieron verosimilitud en ningún momento o no me acuerdo bien cómo era la historia, pero parte de la batalla que había era que querían que se hiciese ese análisis de ADN y por alguna razón no se producía. Y mientras no se producía, pues eso permitía a la gente fantasear, hipotetizar, especular.